Del Evangelio según San Lucas. Por entonces subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. De nuevo el Evangelio nos habla acerca de ese atractivo enorme que Jesús tenía sobre la gente, que venían de todas partes de esa región, desde lejos, desde Judea, desde Tiro y Sidón, que es el Líbano, y venían de todas partes a oírlo y a que los curara y los liberara de los espíritus inmundos. Y todos trataban de tocarlo, dice aquí, porque salía de él una fuerza que curaba todo. Ahora, ¿de dónde venía esa fuerza? Ciertamente de la divinidad de Cristo, de su poder. Pero aquí al inicio se nos dice un dato importante. Se nos dice que Él subió al monte, a la montaña, un lugar de retiro, un lugar elevado, apartado de la civilización, de la gente, del mundo. ¿Para qué? Para orar. Y pasó la noche entera orando a Dios. Entonces Jesús necesitaba como un aire vital para respirar, el estar conectado de corazón con su Padre. Aquí se nos dice de manera específica que oró toda esa noche para elegir a sus apóstoles. Es decir, aquí nos explica Lucas que cuando llamó a los discípulos, los llamó a todos por igual, llamó a los que conocemos por nombre y a otros muchos, que son los discípulos. Al final se habla de 72 discípulos, pero en ese momento había más tal vez, porque de entre ellos escogió a 12. Y entonces aquí Jesús nos enseña que antes de tomar decisiones importantes en la vida, antes de actuar, antes de cualquier encuentro personal, antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, debemos de ponernos en manos de Dios, de pedir inspiración del Espíritu Santo, pedir la sabiduría de Dios, poner en manos del Señor la fecundidad de nuestras obras para que no sean estériles. La oración es fundamental. Y de ahí viene esa fuerza que tiene Cristo en su palabra, porque venían a oírlo, y en su obrar. Fuerza que viene de su conexión profunda con su Padre. Pues esto Jesús también nos lo enseña, San Lucas nos lo repite, porque en el fondo nuestra oración es conectarnos con la oración de Cristo. No es una oración paralela a la de Cristo, independiente de la de Cristo, sino que nuestra oración es unirnos a Él, orar en Cristo. O como dice la misa, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. Ese es el sentido de nuestra oración. Por eso todas nuestras oraciones en la iglesia terminan con la misma frase: por Jesucristo nuestro Señor. No es una oración independiente, una oración aparte. Nuestra oración tiene fuerza porque se une a la oración de Cristo. Cristo estuvo esa noche orando, pero en realidad toda su vida fue oración, y la oración de Cristo por nosotros
no ha terminado, no ha cesado, sigue estando. El Señor está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Lo dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos. Dice, Él está siempre vivo y está intercediendo a nuestro favor. O también San Juan en su primera carta dice que Él es nuestro abogado ante el Padre. Es decir, Cristo está constantemente intercediendo. Y esa noche que oró ahí en la montaña antes de elegir a sus apóstoles, pensó en sus apóstoles, pero también pensó en cada uno de nosotros, oró por nosotros y los eligió para que nos transmitieran el Evangelio a nosotros. Y Cristo no ha dejado de orar por ti y por mí. Por eso nos unimos a diario a su oración, unimos nuestro corazón al de Él y le pedimos, como le pidieron sus apóstoles: Maestro, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Maestro, enséñanos a orar porque solos no podemos, necesitamos cargarnos de esa fuerza que emana de ti. Necesitamos unirnos a ti, necesitamos tu Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos conceda el don de la oración, el don del Espíritu Santo para poder comunicarnos con el Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.